Como habrán visto, estamos celebrando 58 años desde que se fundó, se levantó la iglesia Monte Sinaí, y damos gracias a Dios, ¿verdad?, por todo lo que Dios ha hecho en todos estos años, ¿verdad? Son pocos los que quedan desde aquel entonces, quizás ya contados con los dedos de una mano, pero gracias a Dios porque Dios ha ido levantando nuevas generaciones. Y bueno, en pruebas y en las luchas, dijera aquel hermoso corito, la iglesia sigue caminando, solo se detiene para predicar. Y ahora en esta prueba tan difícil, tan complicada, no solo para Monte Sinaí, sino para todas las iglesias, creemos y queremos seguir siendo iglesias a través de este medio. Damos gracias a Dios por los medios de comunicación, ¿verdad? Y que nos permite la oportunidad de poder hacerlo. Pero bien, vamos a entrar a la palabra y vamos a Lamentaciones capítulo 3, verso 21 al 24. ¿Y cómo usar Lamentaciones en un día de acción de gracias? Bueno, la cuestión es que queremos seguir un poquito la serie que empezamos el día domingo con el sitio encerrados, acorralados que tuvo el pueblo de Samaria, ¿verdad?, por los sirios. Y hoy vamos a ver algo quizás parecido, aunque le queremos dar un tinte al final diferente, porque estamos agradecidos con Dios por todo lo que ha hecho con Monte Sinaí. Así que vamos a Lamentaciones 3, verso 21 al 24. Lamentaciones capítulo 3, verso 21 y 24. Estaremos acá apoyándonos igual con los textos en la pantalla. Vamos a ir haciendo lecturas rápidas, así que tenga lista su Biblia, hermanos, si quiere marcar, tomar nota, porque son pasajes muy bonitos. Leemos unidos Lamentaciones 3, del 21 al 24. Dice así la bendita palabra de nuestro Dios: esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Así en tu lugar y en tu casa, dale gracias a Dios y pídele que él hable a tu corazón, a tu vida en esta hora. Señor, gracias por este tiempo, gracias por la oportunidad de poder estar listo para compartir tu palabra. Te ruego, Señor, que el Espíritu Santo tome control de este momento y que, Señor, tú puedas hablar a nuestras vidas, Señor, de una manera muy especial a través de las Escrituras. Señor, habla pues al corazón de mi hermano, de mi hermana, y, Señor, ministranos tú, Señor, habla a través de la Biblia, Señor, para que sea ella la que nos ayude a entender tus planes y tus propósitos en los tiempos en que la iglesia está viviendo, Señor, y que aprendamos a valorar tu misericordia, tu fidelidad, Señor, y a esperar en ti, porque tú eres nuestra porción. En tus manos ponemos este tiempo, rogándote pues tu guía y tu dirección, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado y bendito Salvador. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Desde hace algún tiempo, en todo lo que estamos viviendo, ¿verdad?, Dios había puesto en nuestro corazón meditar un poquito en este libro de Lamentaciones. Y el domingo, los que escucharon la palabra el domingo se ven de acordar, ¿verdad?, que hablamos acerca de encerrados, sitiados, acorralados, y vimos la historia de Israel, el reino del norte, con la capital en Samaria, cómo fueron acorralados por los sirios y vivieron cosas terribles. Bueno, un cuadro súper dramático. Pero te digo algo, hermano, ese sitio, ese encierro no fue tan terrible como el que vivió el reino del sur, el reino de Judá, en especial Jerusalén, la capital. Y quiero, hermanos, hacer un recorrido rápido. Lamentaciones es un libro que podríamos decir es un libro poético, pero normalmente no se incluye dentro de los 5 libros poéticos de la Biblia, sino que está dentro de los libros de los profetas mayores. ¿Por qué? Porque se cree que lo escribió Jeremías y está entre Jeremías y Lamentaciones, aunque en la Biblia, hermanos, hebraica aparece en otro orden, en otro lugar, porque si te das cuenta es un libro poético, está escrito en forma de prosa, es más, está escrito en forma de acróstico. Aquí hay muchos de ustedes que les gustan los acrósticos y que con las letras del nombre les gusta hacer acróstico. Bueno, exactamente Lamentaciones es un libro escrito en forma de acróstica. Son 5, hermanos, elegias o lamentaciones, son 5 porque son 5 capítulos. Lo interesante es que puedes notar en tu Biblia que todos los capítulos tienen 22 versículos. Solamente el capítulo 3 tiene 66.
que 66 son 66, perdón, 22 por 3. Al fin de cuentas, hermanos, es bien interesante. Y Lamentaciones 3 tiene 66 porque cada versículo contiene solamente una frase, un párrafo o una prosa de una poesía. Bueno, son datos bien interesantes de este libro, hermanos. Cada una de los capítulos, podríamos decir desde el 1, 2, 4 y 5, que tienen 22 versículos, hermano, usa o empieza con una de las letras del alfabeto hebreo. El alfabeto hebreo originalmente tiene solo 22 letras. De Aleph a Tau, hermano, son solamente eso. Por eso tiene un cronograma bien estructurado poéticamente. Se dice que en los originales es un libro muy precioso. Nosotros ya lo tenemos traducido al español y por lógica, hermano, cambian muchas de las cosas. Pero un dato importante, se cree que lo escribió Jeremías. Hay algunos que han dicho que fue otro que lo escribió. Y quiero llevarte a Segunda de Crónicas 35. Para que veas, hermanos, ahí hay un dato clave. Se cree que lo escribe al final de los reinos de Judá, cuando estaba reinando Joacim. Segundo de Crónicas, capítulo 35. Acá lo tenemos en la pantalla, igual, hermanos, versículo 25. 35, 25. Dice la palabra del Señor. Y Jeremías endechó en memoria de Josías, es Josías, perdón, yo dije Joacim, Joacim está más adelante, de Josías. Todos los cantores y cantoras recitan esas lamentaciones sobre Josías hasta hoy. Y las tomaron por norma para endechar en Israel. Endechar es cantar canciones de tristeza, las cuales están escritas, en el libro de los lamentos. O sea, las escribe Jeremías, endechó a Josías, podríamos decir, uno de los últimos reyes. Después viene Joacás, después Joacim, después viene Joaquín y a lo último Sedequías, que es cuando llega, hermanos, la deportación a Babilonia. Entonces, ese pasaje nos ayuda a entender y a dar evidencia que sí es Jeremías quien escribe Lamentaciones, porque algunos tratan de decir que es otro, pero hay endechas que tienen que ver más con Jerusalén. Pero vamos directo a los pasajes, hermano. ¿Por qué? Porque vamos a ver el contexto general de por qué Lamentaciones se llama así, un libro de lamentaciones. De seguro muchos ya saben que a Jeremías se le conoce como el profeta llorón, precisamente. Él lo vas a encontrar en muchas ocasiones llorando en su libro que escribe en Jeremías, diciendo: basta ya, Jehová, ya no quiero seguir predicando de ti. Y hermanos, literalmente en muchas ocasiones llorando. Él sufrió cosas terribles. Lo metieron a la cárcel, lo metieron en un pozo de estiércol, en un calabozo de estiércol hasta aquí, donde solamente le daban la comida. O sea, un cuadro muy trético. Y él vio la destrucción de Jerusalén. Es más, se creen, algunos comentaristas dicen que Lamentaciones escribe Lamentaciones desde el monte Gólgota, probablemente, el monte de la calavera, que está fuera de Jerusalén, y veía a la ciudad humeando, con los muros destruidos, cuando estaba escribiendo Lamentaciones. Por ahí, hermanos, uno de los escritores, Lord, expresa que cada letra del libro de Lamentaciones está escrita con una lágrima del profeta, y cada palabra expresa el sonido de un corazón quebrantado. Y podríamos pensar que Lamentaciones está escrita con sangre. Ve lo que dice Lamentaciones. Vamos rapidito. Primero veamos un cuadro de dolor y terror. Capítulo 1, versículo 1. Solamente voy a ir leyendo algunas partes para que tengas idea de cómo se refiere a esto. Habla de la destrucción de Jerusalén. 1:1. ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Verso 2. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. Solo esa parte. Verso 3. ¿Saben por qué pasa todo eso? Eso es Jerusalén, se refiere a Jerusalén. Dice el verso 3, Judá ha ido en cautiverio. Judá es el reino del sur. El domingo explicaba yo que el reino se dividió en dos partes, reino del norte y reino del sur. Judá, se le conocía el reino del sur, fue en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. Ella habitó entre las naciones y no halló descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre las estrechuras. Jerusalén está desolada por el cautiverio de Judá. Fue llevado cautivo a Babilonia 70 años. Fue en ese tiempo que fueron destruidos los muros, que fue destruido el templo que construyó Salomón, hermano. Así que era una ruina total. La gran Jerusalén, la preciosa Jerusalén, ahora estaba desolada.
Cayó en manos del enemigo. Mira el versículo 7, capítulo 1, verso 7. Dice, Jerusalén cuando cayó su pueblo en manos del enemigo y no hubo quien la ayudase. Solo esa parte del verso. El verso está más largo. Oiga, cuando cayó su pueblo en manos del enemigo. Y el versículo 10 dice algo interesante. Dice el versículo 10, 1:10, extendió su mano el enemigo a todas sus cosas preciosas. O sea, empezó a robar, a saquear la ciudad. Ella ha visto entrar en su santuario a las naciones de las cuales mandaste que no entrasen en tu congregación. Naciones que nunca debían haber entrado al templo, entraron y la saquearon. En especial Babilonia, hermano, fue saqueada la ciudad. Se tomaron sus cosas preciosas. Vean los versículos 11, hermano. Esto es lo más terrible. Como hubo un sitio, como hubo un acorralamiento, esto pasó. Versículo 11. Todo su pueblo buscó su pan suspirando. Hambre. ¿Te acuerdas lo que vimos el domingo? ¿De qué grado fue el hambre? Que se vendía la cabeza de un asno carísima por 80 piezas de plata y el estiércol de paloma. Hermano, todo su pueblo, dice el verso 11, buscó su pan suspirando. Dieron por la comida todas sus cosas preciosas para entretener la vida. Mira, oh Jehová, y ve que estoy abatida. Así se sentía Jerusalén, la ciudad. Hermano, capítulo 2, versículo 11 y versículo 12. Vamos a seguir viendo el cuadro de dolor. Capítulo 2, verso 11 y verso 12. Ve de qué tamaño fue el hambre en ese tiempo del sitio de Jerusalén. Mis ojos, dice el 2:11, desfallecieron de lágrima. Dice, se conmovieron mis entrañas. Mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo, cuando desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad. El niño, el que mamaba, desfallecía, morían en las plazas, hermano, a causa del hambre. Y el verso 12 dice, decían a sus madres, ¿dónde está el trigo y el vino? Desfallecían como heridos en las calles de la ciudad, derramando sus almas en el regazo de sus madres. ¿Has visto esos cuadros de niños del África que están totalmente esqueléticos, que les andan las moscas? Bueno, ¿qué te imaginas que habrá vivido la ciudad de Jerusalén en el sitio cuando llegó Babilonia a rodearlos para destruirlos, hermano? Fue algo bastante fuerte, bastante terrible. Mira, ahí mismo, hermanos, el capítulo 2, en el versículo 19 y el versículo 20. Vean de qué tamaño fue el hambre, hermano. Levántate, da voces en la noche al comenzar las vigilias, derrama como aguas tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él implorando la vida de tus pequeñitos que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Niños pequeñitos muriendo de hambre ahí en Jerusalén. El versículo 20, mira, oh Jehová, y considera a quién has hecho así. Y oiga esta pregunta. ¿Han de comer las mujeres el fruto de sus entrañas? ¿Los pequeñitos a su tierno cuidado? ¿Han de ser muertos en el santuario del Señor el sacerdote y el profeta? Eran preguntas retóricas y sí que lo vivieron, hermanos. Vamos al capítulo 4 para seguir viendo el cuadro de dolor. Vea, 4:4. La lengua del niño de pecho se pegó a su paladar por la sed. Los pequeñuelos pidieron pan y no hubo quien se lo repartiesen. ¿Te acuerdas de eso? Piden pan, no le dan. Piden hueso y se le atoran el pescuezo. Bueno, qué triste esta historia. Estos pedían pan y no había para ellos. ¿Y qué llegaron a hacer? ¿Sabes lo que dice la Biblia, hermanos? En el versículo 9 y 10. Y agárrate porque este es el cuadro que vimos el domingo. Y si allá en Samaria una mujer gritó, ¡salva, rey! Esta mujer me pidió que comiéramos a mi hijo. Mira lo que dice acá, Lamentaciones 4:9. Más dichosos fueron los muertos a espada. O sea, era preferible morir a espada que los muertos por el hambre, porque estos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra. O sea, morir de hambre es algo terrible. Dice el verso 10, las manos de mujeres piadosas cocieron a sus hijos. Sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. ¿Oyes eso, hermano? Esto pasó. No es mentira, no es una parábola, no es una hipérbole, no hay exageración, es real. Las manos de mujeres piadosas cocieron a sus hijos. Sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. ¿Sabes qué dice el versículo 11? Eso pasó cuando Jehová
cumplió su enojo y derramó el ardor de su ira sobre ellos. Hermano querido, el cuadro de dolor y terror que vemos en Lamentaciones es causa de pecado. El principal motivo por el cual el hombre se debe de lamentar a la luz de la Biblia es por el pecado y la maldad que comete. Todo el pecado trae consecuencias. La paga del pecado, tú lo sabes, es muerte. Dios le dijo claramente a Adán y Eva: el día que comas de ese fruto morirás. Tristemente el ser humano, los seres humanos tenemos una tendencia pecaminosa y el pecado trae consecuencias. Hoy nuestro mundo está viviendo algo terrible, hermano. Y la gran verdad, le puedes echar la culpa a quien quiera, la razón principal de todo esto es la causa, es el pecado. Toda la tragedia, toda la crisis, todo lo que viene detrás de todo, hay pecado, hay maldad. Mira, te quiero llevar a Lamentaciones para que veas lo que dice, por qué pasó todo esto. Capítulo 1, verso 5. Dice el verso 5, sus enemigos han sido hechos príncipes, sus aborrecedores fueron prosperados. 1:5. ¿Por qué dice ahí? Porque Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones. Sus hijos fueron en cautividad delante del enemigo. ¿Por qué? Por la multitud de sus rebeliones. 1:5. 1:8. Vea, pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida. No, no es casualidad. No es mala suerte, mi hermano. Es por causa del pecado. Y alguien puede decir, pero ¿por qué? ¿Por qué castigarlo así tan severamente, Dios? ¿Será que fue tan grande su pecado? Capítulo 4, versículo 13. 4:13, de ahí de Lamentaciones. Ahí estamos en Lamentaciones todavía. Dice, es por causa de los pecados de sus profetas, sus mismos profetas eran pecadores, y las maldades de sus sacerdotes, quienes derramaron en medio de ella la sangre de los justos. Demasiado pecado hubo en Jerusalén, hermanos. Y ahorita lo veremos históricamente cómo esto se cumplió. ¿Sabes qué provoca el pecado? Hermano, pueblo de Dios, iglesia, amigo que estás viendo esto, Dios no es solamente es amor. Dios es santo. Dios es justo, Dios es perfecto en justicia. Y Dios, hermanos, tiene ira. Y su ira es santa, es pura y es perfecta. Y la Biblia nos habla mucho de la ira de Dios. ¿Sabes qué hizo Israel? ¿Qué hizo Jerusalén? El reino del sur provocó la ira de Dios. Capítulo 1, versículo 12. Volvemos al 1:12. Mire, dice la palabra del Señor ahí. Verso 12, nos conmueve a cuantos pasáis por el camino, mirad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido. ¿Por qué dice ahí? Porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor. Está hablando poéticamente Jeremías y está hablando como si fuera Jerusalén. Dios me ha angustiado en el día de su ardiente furor. Ahora, el capítulo 4, nuevamente, versículo 11. 4:11. Me estoy salteando los versos para ubicarte que la causa de lamento de ese cuadro de dolor, de muerte, de terror es por el pecado. 4:11 dice, cumplió Jehová su enojo, derramó el ardor de su ira y encendió en Sión fuego que consumió hasta sus cimientos. Hermano, Dios se enoja. Dios derrama de su ira. Toda la historia de Israel está plagada de ella. Israel ya lo conocía, supo conocer a ese Dios santo, justo, que castiga el pecado en el desierto. Se abrió la tierra y se los tragaba. Consumía con fuego los campamentos, hermano. Cuántas formas de juicio no trajo Dios sobre ellos. Y no entendieron. ¿Qué es lo que ha pasado en nuestro mundo? Eso exactamente. El mundo ha pensado que se puede juzgar con Dios, con la justicia de Dios, y no se puede. Dios se aira, Dios es justo. Volvamos al capítulo 1, verso 18, para ver las causas del lamento. Y exactamente es esta, hermano. Grábatelo este verso. Y mira cómo se exaltan algunos de los atributos de Dios en este libro tan fuerte. Jehová es justo. Yo contra su palabra me rebelé. ¿Por qué no lo dices en tu casa conmigo, hermano? Jehová es justo. Yo contra su palabra me rebelé. Solo esa parte. Y lo puedes repetir una y otra vez. ¿Por qué me pasa lo que me pasa? ¿Por qué me vienen situaciones? Normalmente es por causa, hermano, de que Dios es justo. Y Dios tiene que castigar el pecado. Ahora, todo esto, hermanos, nos va a llevar a lo que pasó un día en la cruz del Calvario. Que lo acabamos de celebrar hace unos días. ¿Sabes qué sucedió ahí, hermanos?
Ese Jehová justo descargó toda su ira sobre aquel que vino a dar su vida por nosotros para que podamos tener perdón de pecados. Esa es la expiación que hace Jesús. Pero hay de aquel que no se esconde detrás de Cristo. En realidad, hermano, Dios sigue siendo justo y va a seguir castigando el pecado. O bien lo castiga tu pecado en Cristo Jesús en la cruz y crees que en realidad Él los llevó por ti, o bien un día lo va a castigar en tu propia vida. Mira, a Jerusalén le pasó esto. La Biblia es clara en ese sentido. Dios es justo, hermano. Ahí mismo en el capítulo 1, leímos ahorita el 18. Vea el versículo 17. Sión 1:17. Sión extendió sus manos, no tiene quien lo consuele. Jehová dio mandamientos contra Jacob, que sus vecinos fuesen sus enemigos. Oiga esto, hermano. Dios dio mandamientos contra Jacob, que sus vecinos, o sea, las naciones vecinas, fuesen sus enemigos. Jacob es Israel. Dios dio mandato para que Babilonia, para que Asiria, para que los sirios, para que todos los pueblos de alrededor fueran enemigos. Dios puede mover las circunstancias y los medios necesarios cuando quiere disciplinar, cuando quiere descargar su ira, cuando quiere castigar. Esto es fuerte, pero tienes que aprender a creer en un Dios que es soberano. Los que conocen bien esta historia saben cómo Dios hizo que se levantara Babilonia para castigar a Judá. Y después hizo que se levantara el reino persa para que acabara con el babilónico y darle libertad otra vez a los judíos para que volvieran a Jerusalén. Dios es el que mueve el corazón de Ciro como es el que movió el corazón de Nabucodonosor. Nabucodonosor es el que conquista y destruye Jerusalén. Ciro es el que permite que vuelvan otra vez a reconstruir Jerusalén y sus muros. Dios está al control aún de los reyes de la tierra. Lo que estamos viendo, las potencias del mundo, China, Estados Unidos, Italia, España, cualquier nación, cualquier sistema, por encima de todo lo terrible que estamos viendo, hay un Dios que controla todo y es el Dios en el que tú y yo confiamos, hermano. Pero mira, ese Dios es justo, se aira, castiga el pecado. El versículo 20, hermanos, del capítulo 1 también nos dice algo así. Dice, mira, oh Jehová, soy atribulada, mis entrañas hierven, mi corazón se trastorna dentro de mí, porque me rebelé en gran manera. Por fuera hizo estragos la espada y por dentro señoreó la muerte. Pero todo habla rebeldía, rebeldía, rebeldía. Y hermanos, llego al capítulo 2. Y tú lo puedes ver, no quiero leer cada parte de ello, pero solamente checa del versículo 1 al versículo 8. Mira lo que dice. Te voy a dar unas partes ahí. Dice el 2:1. ¿Cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión? Y va a usar varios verbos. Derribó del cielo a la tierra. La otra parte. Y no se acordó del estrado de sus pies. Versículo 2. Destruyó el Señor y no perdonó. Destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob. Echó por tierra las fortalezas de la hija de Judá. Humilló al reino y a sus príncipes. Cortó, el verso 3, con el ardor de su ira todo el poderío de Israel. Retiró de él su diestra frente a sus enemigos. Se encendió en Jehová como llama de fuego que ha devorado alrededor. 4, entesó su arco. Igual a otra parte, destruyó cuanto era hermoso. 5, el Señor llegó a ser como enemigo, destruyó a Israel, destruyó todos sus palacios, multiplicó en la hija de Judá la tristeza y el lamento. 6, quitó su tienda, destruyó el lugar. Jehová ha hecho olvidar las fiestas solemnes y el ardor de su ira ha desechado al rey y al sacerdote. 7, desechó el Señor su altar. Oye, hermano, verso 8, Jehová determinó destruir el muro de la hija de Sión. Destruyó, determinó, derribó, cortó, retiró, entesó. ¿Sabes quién hace todo? Dios. Ahora, si tú vas a ver la historia, te vas a dar cuenta, no, fue Babilonia, fue Nabucodonosor, fue un ejército que lo sitió. Dios, usando a un pueblo, a un ejército pagano, para traer juicio sobre su pueblo. ¿Qué no crees que Dios puede usar lo que quiera? Él tiene el mundo en sus manos. Si sabes que aun cuando venga la tribulación, todo lo que está determinado y lo que le permitirá hacer anticristo va a ser simplemente por voluntad de Dios. Él dará un poder, dice, a ese personaje para que la gente cree en sus mentiras. Así dice la Biblia en Tesalonicenses. El tema es muy amplio para poder abordarlo, pero te voy a dar, hermanos, datos bíblicos muy, muy, muy importantes. Capítulo 2, verso 17. 2:17. ¿Sabes cómo dice ese verso, hermanos?
Jehová ha hecho lo que tenía determinado. Ha cumplido su palabra, la cual él había mandado desde tiempo, óyelos bien, antiguo. Destruyó y no perdonó. Y alguien puede decir, ¿por qué no perdonó Dios? Porque no se arrepintieron. Hermano, la gente cree que Dios automáticamente va a perdonar sin que haya arrepentimiento. No. El que encubre su pecado no prosperará. El que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Cuando hay arrepentimiento hay perdón. Dios no va a perdonar a todo el mundo, hermano. Entiéndelo, mi hermano. Yo sé que esto es difícil. Pero, hermano, tenemos que aprender a ver en la historia, en lo que estamos viviendo, a un Dios justo que de una u otra manera está castigando el pecado de la raza humana, que ha destruido nuestros ídolos, que nos ha quitado cosas en las cuales muchos de nosotros confiamos, que nos ha encerrado y nos ha acorralado y nos ha humillado a través de algo que en realidad causa un temor y causa mil cosas y que en verdad está causando tristeza, dolor, melancolía. Es triste lo que estamos viviendo. Mi hermano, quiero llevarte rápido a Segunda de Crónicas, porque yo sé que algunos dirán, hermano, pero qué duro, ¿por qué los destruyó? ¿Por qué hizo Dios eso? Como que fue muy severo con su pueblo. Busca Segunda de Crónicas, capítulo 36. Segundo de Crónicas 36, 15. Ahí en ese capítulo 36 está el final o los últimos reyes, la narración. Después de Josías, que leíamos hace un ratito, está Joacás en el del 1 al 4, después del 5 al 8 está Joacín, después de Joaquín del 9 y 10, y en el 11 empieza el último, el malvado, el peor de todos, Sedequías. Y fue el más rebelde. Y puedes leer del verso 11 al 14, pero yo quiero que ahora veas el verso 15. 36, 15. Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. ¿Sabes qué dice el 16? Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlando de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo. ¿Y qué dice el texto? Y no hubo ya remedio. ¿Cuántos años mandándole Dios profetas, mensajeros, palabras, milagros? Se burlaban, se menospreciaban, despreciaban, hasta que subió la ira de Dios y ya no hubo remedio. Ve al 17. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, a Babilonia, a Nabucodonosor, que mató a espada a sus jóvenes en las casas de su santuario sin perdonar. Joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Verso 18, asimismo todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová, los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas. 70 años a como lo había anunciado Dios a través de Jeremías. Ese es el contexto de Lamentaciones, hermano. Tú dices, es que Dios fue muy duro, muy severo. No, no, hermano. La paga del pecado es muerte. La rebeldía trae la justicia, el juicio de Dios, el látigo de Dios, hermano. Menospreciar, burlarse de Dios, trae consecuencias. Nuestro mundo hoy lo está viviendo. Puede señalar y acusar a mil cosas, que si fueron esto o los otros, que al fin de cuentas en todo tenemos que aprender a ver. Hay un Dios que nos está dando una lección, que nos está diciendo yo soy justo, yo castigo, yo disciplino, y que está llamando al mundo al arrepentimiento. Ahora, vamos a la terrible experiencia de Jeremías. Él va a personificar el diálogo en Lamentaciones. Busca nuevamente Lamentaciones. Ahora vamos al capítulo 3. Ya vimos un cuadro de dolor, las causas del lamento, su rebelión, su pecado, la ira de Dios. Dios es justo, santo y hermanos, hizo lo que tenía que hacer por tanto pecado. Pero mira cómo lo narra Jeremías, hermanos, en el capítulo 3. Él empieza a hablar de una manera personal. Se mete él directamente y dice el 3:1, hermanos. Vea, habla de aflicción. Yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo.
Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Se está refiriendo a Dios, hermano. Ciertamente contra mí, oye, volvió y revolvió su mano todo el día contra mí. Hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos, edificó baluartes contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo. Primero habla de aflicción, ahora habla de amargura y de trabajo. Me dejó en oscuridad como los ya muertos de mucho tiempo. Me cercó por todos los lados. Mira lo que él dice. Él no dice fue Babilonia, ni Nabucodonosor, fue Dios. Me cercó Dios, me acorraló, no puedo salir. Ha hecho más pesadas mis cadenas. Aunque clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Cercó mis caminos con piedra labrada, torció mis senderos. Se sentía encerrado. Verso 10, fue para mí como oso que acecha, como león en escondrijo. Oiga las figuras que usa. Así él veía a Dios en su momento. Torció mis caminos, me despedazó, me dejó desolado, entesó su arco y me puso como blanco para la saeta. Hizo entrar en mis entrañas la saeta de las aljabas. Fui escarnio a todo mi pueblo, burla de ellos todos los días, porque se burlaban del pobre profeta Jeremías. Me llenó de amarguras, me embriagó de ajenjo, me emborrachó de ajenjo, algo amargo. Mis dientes quebró con cascajo, me cubrió de ceniza, mi alma se alejó de la paz. Me olvidé del bien. Oiga lo que está diciendo el profeta, hermano. Si tú has leído al profeta Jeremías, los que lo estudian acá, hermano, en el instituto saben bien de esto. Y dije, perecieron mis fuerzas, mi esperanza en Jehová se ha acabado. Piensa bien en lo que sentía el profeta. Muchos han dicho que el profeta veía Jerusalén. Probablemente si tuvo familia se la mataron. Mataron a sus padres, a sus hermanos. Hay quienes han dicho que probablemente tenía esposa, tenía hijos. Y él está solo, escribiendo y lamentándose de todo lo que le ha pasado a Jerusalén, pero todo lo que le ha pasado a su vida. Y él dice, se me acabaron las fuerzas, ya no tengo paz. Mi esperanza en Dios se ha acabado. Y dice el 19, acuérdate de mi aflicción, de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria. Piensa esto, hermano, porque mi alma está abatida dentro de mí. ¿Te acuerdas cómo decía el salmista en el Salmo 42, 5 y 11? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, aún es de alabarle. Pero Jeremías ya no tenía fuerza para decirle eso a su alma. Él dice, mi alma está abatida. Y él dijo, ya no tengo fuerzas para seguir esperando en Dios. Lo voy a tener en memoria. Tengo que pensar siempre en todo lo que nos pasó. ¿Por qué nos pasó? Hermano, es bueno hacer memoria de nuestra vida. ¿Te crees tan justo que crees que no mereceríamos esto que estamos viviendo? ¿Crees que en realidad nuestro mundo es tan bueno que no merece tanto el castigo que está viviendo? Ahora más que nunca quizás nos estemos dando cuenta que en realidad Dios sí es justo. Y te voy a decir algo, hermano. Un día cuando Job le había pasado todo lo que le pasó, que fue trágico, perdió a toda su familia. Hoy precisamente al lado de la casa falleció el hijo de doña Carmen. Y que Dios fortalezca a la familia, ¿verdad? Coronado, Ceguera, Pancho, y lo veía yo en la mañana y increíble. Nos pidieron ayuda para sacarlo, llevar en un momento ya, en una hora ya había perdido la vida. Y oía yo su lamento, su llanto, y fuimos a orar por ellos y decía, Señor, ¿en qué momento esto se acaba? Y hace unos días pensamos en la muerte de la mamá de nuestra hermana Dorita y en tantos familiares, amigos que acá hemos experimentado en la iglesia, que hemos sentido el dolor, ¿verdad? Y en estos días experimentar eso, yo me ponía a pensar, ¿cómo habrá sido todo ello lo que pasó en Jerusalén? No pudieron enterrar a sus muertos, no los pudieron velar. Muchos murieron y quedaron muertos ahí, otros fueron esparcidos huyendo, porque si se quedaban ahí también ellos los mataban. Y se descompusieron los cuerpos ahí. Hermano, qué cuadro tan terrible. Oye lo que en realidad estamos viendo. A esta familia le decían, no van a poder velar a su ser amado. Tenían que llevarlo a enterrar por prescripciones médicas. Y cuando vemos todo cuadro de estas situaciones, uno dice, Señor, ¿qué está pasando en nuestro mundo? ¿Seremos tan malos para merecer tantas cosas? ¿Sabes qué le dijeron a Job? Job, Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. Esto es fuerte. Pero hermanos,
nuestro mundo se está viniendo abajo por tanta maldad. ¿Qué hacer ante todo ello? Quiero llevarte a los versos que citamos al principio. Jeremías va a cambiar su forma de expresar las cosas. Después de que dice, Dios me hizo esto, me cercó, me llenó de amargura, me apuntó, me siguió, me metió en oscuridad, sentía yo su aflicción que en verdad me perseguía para hacerme daño. De pronto él dice esto, verso 21, hermano. Esto recapacitaré en mi corazón. Ya primero lo dijo, lo voy a tener en memoria. ¿Por qué nos pasó todo? Por pecado, por maldad, por rebeldía. Lo voy a recapacitar en mi corazón y por lo tanto, como que agarra nuevas fuerzas. Esperaré. ¿Te das cuenta, hermanos, que en el versículo 18 dijo, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová? O sea, ya no quiero seguir esperando en Dios. Y es que si tú lees Jeremías, varias veces lo hizo. Basta ya, ya no quiero contigo nada, Dios. En vez de que me vaya bien, me va mal cuando predico tu palabra. La gente no me trata bien, no me lo agradece, al contrario, me persiguen. Muchas ocasiones quiso tirar la toalla, pero él dice, pero cuando lo intenté no pude, porque había en mi corazón un fuego ardiente que no pude resistir. Y ahora parece lo mismo. Voy a recapacitar y dice, y por tanto esperaré. ¿Por qué iba a esperar, hermanos? Porque a pesar de todo lo que le estaba pasando y de tanto lamento y de tanto dolor, Jeremías seguía creyendo en estas verdades. Verso 22, vamos, esta es la parte esencial. 58 años lleva Monte Sinaí, hermanos. Y hasta aquí estamos. Hemos vivido tantas cosas, tantas situaciones de distintos tipos, en verdad. Pero una verdad podemos decir con todo el corazón, y quiero que lo digas allá en tu casa. Verso 22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Óigalo, no porque lo merezcamos, no porque tengamos buena suerte, porque seamos muy buenos. No, porque si no necesitaríamos misericordia. O sea, mira, no hemos sido consumidos porque en realidad yo no merezco ser consumido. No. ¿Sabes por qué no he sido consumido yo, hermano? Por la misericordia de Dios. ¿Sabes por qué sigues vivo tú? Porque Monte Sinaí sigue en pie. Porque la misericordia de Jehová, por ella no hemos sido consumidos, porque Dios es misericordioso. No nos ha dado lo que merecemos, sino lo que necesitamos. Porque nunca decayeron sus misericordias. Ahora, piensa un momento en el profeta. Ve a la ciudad destruida, humeando, donde está escribiendo Lamentaciones. Recuerda y trae en su memoria todo el sufrimiento. Las mujeres se comieron a sus hijos, pero él sigue diciendo, sigo creyendo que las misericordias de Dios nunca decayeron. No nada más dice eso, el verso 23 dice, nuevas son cada mañana. Mi hermano, en medio de lo que hoy vivimos, si tú te despiertas y respiras, tienes que decir, Señor, gracias por tu misericordia. En medio de todo lo que puedas estar pasando, tienes que aprender a valorar la misericordia de Dios y a entender que no es, hermanos, porque tú lo merezcas que estás vivo. Murió una persona y yo no he muerto, qué bueno, quiere decir que yo soy más bueno. No. A Jesús le preguntaron en una ocasión, Señor, ¿tú crees, le dijo el Señor a ellos, que estos que les cayó la torre Siloé eran más pecadores que ustedes? No, si no se arrepienten, todos pereceré igualmente. Hermano, te voy a decir algo muy importante. Tenemos que aprender a disfrutar y a valorar la misericordia de Dios. Pero no solo ello, nuevas son sus misericordias cada mañana. ¿Y qué dice ahí? Grande es su ¿qué? Su fidelidad. Dios es fiel. Hermano, si tú vas a los salmos están llenos de la misericordia de Dios. Y quiero citarte unos rapidito así. Y hay unos preciosos, hermano. Salmo 138. Salmo 138, 8. Mira, así para disfrutar y saborear la misericordia de Dios. Estos salmos son muy conocidos. Dice la Biblia, Salmo 138, 8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. ¿Y cómo le dice después? No desampares la obra de tus manos. Te digo, hermanos, en toda esta pandemia, en toda esta crisis económica, social, de salud que estamos viviendo, Dios cumplirá su propósito en mí. Si me quiere llevar, me va a llevar. Me cuide yo o no me cuide, me debo de cuidar. Pero Dios cumplirá su propósito en mí.
¿Sabes por qué? Porque su misericordia es para siempre. Lo único que pedimos, no desampares la obra de tus manos. La obra de tus manos soy yo, eres tú, mi hermano, es la iglesia. Y hasta aquí Dios no la ha desamparado. Al contrario, la ha amparado. Salmo 136. ¿Sabías que todo el Salmo 136, te voy a dejar de tarea, léelo? Después de que dice una cosa, por ejemplo, para que tengas una idea, verso 1, alabad a Jehová porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. ¿Ya lo has visto? Es un libro súper poético. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su... Parece un rezo, ¿va? Bueno, pero ese es un salmo precioso, exaltando la misericordia de Dios. Salmo 145:8. Vamos, este es igual muy conocido, preciosísimo. Mira, acá lo tenemos ya. Salmo 145, 145:8. 145:8 dice: clemente y misericordioso es Jehová. Precioso. Oye, lento para la ira y grande ¿en qué? En misericordia. ¿Cuántos alaban la misericordia de Dios? Amén. Ahí desde tu casa, encerradito, pero ahí estás vivo porque Dios es bueno y misericordioso. Pero mira la fidelidad de Dios. Para que tengas algo así de un concepto glorioso, hermano, de la fidelidad. 1 Corintios 10:13. Rapidito, 1 Corintios 10:13. Estamos por acabar ya. Mira, hermano, disfruta de la fidelidad de Dios. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estoy aquí? Hermanos, por esto. 1 Corintios 10:13, muy conocido. No os ha sobrevenido ninguna tentación. Oye, la palabra tentación aquí es la misma palabra para prueba, para crisis, para adversidad, que no sea humana. Pero ¿sabes qué dice el texto? Pero fiel es Dios. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. Si nos manda la prueba grande, si te da o no te da la crisis, te llega o no el virus, mueres tú o se muere un familiar, hermano, Dios te va a dar la fuerza para resistir. Hoy nos decían familiares, amigos, hermanos, ¿verdad?, que han pasado la muerte de seres amados, es que Dios me está dando una fortaleza especial. Es que siento la ayuda de Dios y sé que están orando por mí porque me ha dado una fuerza. Y el texto lo dice, Dios no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. ¿Sabe por qué, hermano? No es porque seamos fuertes, porque Dios es fiel. Hermano, juntamente con la tentación, con la prueba, con la adversidad, te va a dar la salida para que puedas soportar y puedas salir cuando sea una situación de pecado y huigas del pecado, como lo dice más adelantito, hermano. Y 2 Tesalonicenses 3:3. Otro verso que quiero usar para hablar de la fidelidad. Nuevas son cada mañana, grandes tu fidelidad, dice Lamentaciones en el verso 23. Y ahora 2 Tesalonicenses 3:3 nos dice estas palabras, hermanos. Hermoso el pasaje. Pero fiel es el Señor, que os afirmará. ¿Y qué hará, hermano? Guardará del mal. Descansa en Él. ¿Y sabes que Dios es fiel a pesar de que tú no eres tan fiel, de que yo no soy tan fiel? La fidelidad de Dios es maravillosa, hermano. Vuelvo a Lamentaciones. Volvamos a Lamentaciones para terminar. Versículo 24. Por cierto, si Dios nos permite, seguiremos meditando en Lamentaciones en los versos que siguen. Son fascinantes, hermano. Pero hoy solamente veremos esta parte. Verso 24. Lamentaciones 3:24. Mi porción, oiga lo que dijo Jeremías, ya no tengo nada. Mi ciudad está destruida. No tengo familia. Me he quedado sin nada. Pero él dijo, mi porción es Jehová, dijo mi alma. Reaccionó Jeremías. Se le había acabado todo. No tenía ni siquiera dónde vivir probablemente. Antes de eso él había estado en la cárcel. Ahora estaba libre, sí, pero al fin de cuentas, hermano, está en una situación terrible. La ciudad está destruida. Y él dice, mi porción, lo que me queda, mi sustento es Dios. Dijo mi alma, por tanto en Él voy a seguir esperando. Ya había dicho, me cansé de esperar. Pero de pronto dijo, voy a recapacitar en esto. ¿En qué? En la misericordia de Dios, hermano. En la fidelidad de Dios. En que Dios es nuestra porción. Monte Sinaí. 58 años disfrutando de la misericordia de Dios. Dios por eso empezó esta obra. 58 años Dios siendo fiel a Monte Sinaí, aunque Monte Sinaí no hemos sido fiel al 100. No hay nadie que lo sea totalmente. Pero aquí estamos, diciéndole Dios, tú eres nuestra porción. Se nos ha quitado
porque así es, por prescripciones, cosas que tenemos el privilegio hoy en día las valoramos y las anhelamos, volver a estar juntos. Pero mientras eso no pase, ¿sabes qué? Dios está contigo en tu casa. Tu porción es Dios, hermano. Lo más importante no es el templo, lo más importante es la presencia de Dios, y Dios está contigo ya en tu casa. Dios a veces nos quita hasta el concepto idolátrico del templo para que aprenda a adorar a Dios. Como decía la mujer samaritana, ¿te acuerdas? Mi padre dicen que en este monte y ustedes dicen que acá. ¿Dónde? Jesús dijo, ni en este ni allá. Llegará el día en donde el verdadero adorador va a adorar al Padre en espíritu y en verdad. Y no va a importar el lugar. Ahora estás en casa, no importa, pero tu porción es Dios. ¿Qué tienes que hacer? Dile a tu alma, alma, por eso vamos a esperar en Él. Vamos a esperar en Él. El domingo veíamos cómo Dios trajo solución a todo ello. Y quiero llevarte al Salmo 73, hermanos. Salmo 73. Este hermoso salmo. Lo escribe, hermanos, Asaz, y lo escribe en un tiempo de crisis. Él estaba muy confundido, muy desalentado. Salmo 73. 73. Y vamos a leerlo, hermanos. Y te invito a ponerte de pie allá en tu casa. No es cuestión de tanto de ritual ni nada. Simple y sencillamente para que después de esto oremos. Salmo 73, verso 25. O leemos desde el 21 para que entiendas lo que le estaba pasando a Asaz, el que escribe el Salmo. Estaba confundido porque el malo prosperaba y a él estaba yendo mal. Y dice el 21, unidos. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Y dice ahí, con todo yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Verso 24, me has guiado según tu consejo. Y después me recibirás en gloria. O sea, me voy a morir, me voy a ir contigo. Pero mira la pregunta. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Te hago una pregunta, ¿es verdad eso en ti? Mi porción eres tú, Dios. Se me han acabado muchas cosas que antes me gustaba disfrutar. Nada deseo en la tierra. Y mira lo que él decía, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Verso 28, unidos, hermanos. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Quizás tú podrías haber escrito, algunos están escribiendo su propio libro de lamento. ¿Qué es lo que más lamentas en esta pandemia? En verdad, algunos se lamentan, es que no me puedo juntar con mis amigos, es que ya no puedo ir al cine, es que mil cosas. En verdad, ¿sabes qué dice la Biblia? Y lo vamos a ir viendo en otros días. Deja de lamentarte en esas cosas. Lamentes el hombre en su pecado. ¿Sabes de qué sí tenemos que lamentarnos? De que hemos sido malos, infieles, pecadores, nos hemos rebelado y por eso ha pasado tanto. Yo te invito a que cierres tus ojos y le digas a Dios en tu corazón, Señor, perdóname. Perdóname si en algo te he fallado, si algo provoqué en mi vida, si me estás enseñando, me estás disciplinando con esto, perdóname. Creo firmemente que tú eres justo y que, Señor, probablemente yo provoqué tu ira. Independientemente que si esto le haya causado